Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este curso de mapas de riesgos. Hoy día te quiero contar, bueno, mapas de riesgos es una obligación que tenemos hoy en día como prevención de riesgos, asociado a la actualización del Decreto Supremo 44, que viene a derogar el Decreto Supremo 54 y el Decreto Supremo 40. Es decir, no los elimina, sino que los junta en un solo Decreto Supremo. Bien. Y hablando de mapas de riesgos, a continuación lo que vamos a ver es un curso que yo desarrollé hace mucho tiempo atrás y tengo que el orgullo y el ego de decirlo, porque en ese tiempo nadie me tomó en cuenta con este curso de mapas de riesgos y hoy día sí es necesario y siempre ha sido necesario porque la seguridad y salud en el trabajo es indispensable pensarla para los usuarios, que no somos nosotros los prevencionistas, sino que son las personas que están trabajando. Entonces, te vas a dar cuenta aquí en este curso que los mapas de riesgos son una herramienta comunicacional gráfica, visual, bastante positiva, eh, que tiende, o mejor dicho, no tiende, sino que lo positivo de esto, valga la redundancia, o la ventaja, mejor dicho, es que traduce el lenguaje de las matrices de riesgos a un lenguaje visual que es más entendible, ¿cierto? Y de alguna forma se impregna mejor en la mente de las personas a través de las imágenes. Ya. No me voy a dar tantas vueltas. Lo que te quiero contar es que este curso está completo. Vamos a ver un poco de la normativa del decreto 44, pero no obstante vamos a ver un poco de historia en los mapas de riesgo. Vamos a ver todo el curso tal cual es. Aquí no va a haber nada que se quede afuera del tintero. Bien, así es que ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a empezar a compartir la pantalla. Bien, si tienes alguna duda, consulta o después con ¿cuánto se llama? Con realizar o diseñar mapas de riesgo al final de este curso, voy a dejar mis datos para que me contactes si es que, ¿cierto? Así lo requieres y te voy dando alguna orientación. Eso sí, te lo digo desde ya, tiene un precio. Bien, vamos entonces, la gráfica no es muy simpática, la que tenemos acá, no me quise gastar mucho en esta gráfica de inicio, pero vamos a hablar de los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo, como dice acá, aparte de ser una herramienta visual, como decía, de comunicación visual, es una herramienta que te va a permitir prevenir, capacitar y planificar de manera eficiente. Pero lo que vamos a ver hoy día es la primera parte es de la prevención. Bien, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Yerko Rojas, soy ingeniero en prevención de riesgos y diseñador gráfico publicitario. Entonces, estos dos mundos se juntan hoy día para hablar de gráfica en la seguridad y salud en el trabajo. Bien, vamos a una introducción de los mapas de riesgo. Primero hablemos de qué es lo que dice la guía, ya que preparó, ¿cierto? Si es que no me equivoco, la superintendencia, la suceso, con respecto a la elaboración de los mapas de riesgo. Acá hay cosas muy importantes. Dice acá, en virtud de lo establecido en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya. Si hoy día no estás trabajando con el enfoque en la Política Nacional de SST, tienes que empezar a leer de qué se trata esta política porque es el marco que nos va a acompañar de aquí, si no es que no me equivoco, hasta el 2028. Bien, esto no es una política nueva, se ha ido actualizando. La primera política que se hace en conjunto con, no en conjunto, sino que en coherencia con la OIT, si mal no recuerdo, es del 2015 más o menos. Bien, dice acá que se debe contar con entorno de trabajo seguro y saludable. Esos dos conceptos tienes que grabártelos hoy día porque son la máxima, creo yo, en prevención de riesgos. Un entorno, un entorno de trabajo que sea seguro, pero que también sea saludable. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que la salud no tan solo es la salud física, sino que también la salud tiene o abarca lo que es la salud mental y la salud social y la salud física. Ya eso es lo que dice la organización, perdón, la OMS, la Organización Mundial de la Salud con respecto a la definición de salud. Dice, sin embargo, para que estas políticas y medidas cumplan con su objetivo, es imprescindible que se genere una comunicación efectiva de los riesgos existentes por parte de la entidad empleadora. Antiguamente y hasta el día de hoy, siempre he escuchado, oye, hay que publicar la matriz de riesgos. Permiso, voy a buscar mi agüita. Hay que publicar, chuta, se me ve un poco de agua, la matriz de riesgo. Pero la matriz de riesgo hay que traducirla.
Si ustedes muestran la matriz, me estoy mirando la pierna porque me cayó agua, en realidad es café, para no se quede manchado. Ya. Eh, si ustedes muestran la matriz de riesgos a los trabajadores y no se la explican, no la traducen, nadie la entiende. Solamente los que trabajamos en temas de matriz. Pero como les decía, los mapas de riesgos en ese sentido son una ayuda bastante positiva porque es algo visual, ¿ya? Algo con lo cual la gente puede conectar. Hace conexiones, ¿cierto? Con el color, hace conexiones con las señales de seguridad, entonces es más fácil esta comunicación visual. ¿Qué es un mapa de riesgo? Bueno, tenemos un montón de definiciones, pero acá hay algunas. Por ejemplo, dice acá que son la representación gráfica del lugar de trabajo. Bien, importante esto, es la representación gráfica del lugar de trabajo, en la que se indican los riesgos laborales que pueden afectar la vida y salud de las personas. Ya. Aquí hablamos de mapas de riesgo, pero en realidad yo hablaría de mapas de peligros, ya, donde en el cual, y lo vamos a ver al final, indicamos el peligro, bien, la fuente y además los niveles de riesgos. Bien. Entonces los niveles de riesgo se van a dar cuenta que los vamos a indicar por colores. Entonces, en realidad estos son mapas de peligros, donde también se representan los niveles de riesgos, redundando lo mismo. Después dice en la que se indican los riesgos laborales que pueden afectar la vida y la salud de las personas, bien, o sea, la intensidad de la probabilidad que te puede afectar o puede afectar a los trabajadores y que se encuentran presentes en las dependencias de la entidad. El artículo 62 del mismo reglamento, es decir, del Decreto Supremo 44 en Chile, dispone que las entidades empleadoras deberán mantener en sus dependencias mapas de riesgos, peligros, insistiendo, ya que permitan localizar y visualizar. Ojo aquí, los principales riesgos a los que están expuestos los trabajadores o las personas trabajadoras, como dice acá, en su lugar de trabajo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque es importante no saturar los mapas de riesgos con información, porque al final si le doy mucha información a mi cerebro, el cerebro empieza a descartar y no sabe por dónde empezar a leer. Recordemos que si bien los mapas de riesgo es una comunicación y tiene una estructura comunicacional gráfica, tenemos que entenderlo como una lectura, ¿ya? Por parte de nuestros cerebros, como una lectura mental. Bien, y cuando uno ve un libro lleno de rayas, líneas, garabatos, bocetos, bosquejos y un montón de cosas, ¿qué haces automáticamente? No lo lees. Bien, si eso pasa con los mapas de riesgos, esa información, ya lo vamos a ver más adelante, produce un ruido visual, ¿ya? Y al final lo que hace mi cerebro es desestimar la información y eso también es peligroso, porque si vamos a las conductas, eso es un activador de una conducta de riesgo. Bien, contexto histórico, perdón. Miren, los mapas de riesgo nacen en el año, bueno, sí, nacen en el año 60, como dice acá, a partir de una, comillas, revolución del desarrollo de la organización de la salud laboral en Italia. ¿Por qué? Vamos a lo siguiente. Mira. A partir del año 50 se produce un movimiento de medicina sindical, donde los trabajadores empezaron a luchar y empezaron a trabajar en conjunto con los médicos, o los médicos en conjunto con los trabajadores, para empezar a eliminar, ¿cierto?, las condiciones, como dice acá, nocivas de trabajo. Entonces, como no existía todavía la matriz de riesgo, se empezaron a trabajar en el 50, se empezó a anidar este tema de poder indicar las condiciones peligrosas en el trabajo de alguna manera. Dice, adoptada por los sindicatos italianos en defensa de la salud laboral de la población trabajadora. Pasó el tiempo, entonces empezamos de atrás hacia adelante, y en el año 60 empieza o nace, por decirlo así, el concepto de mapas de riesgo en Italia. El concepto de mapas de riesgo entonces surge en la década de 60, época, como les dije, perdón, en la que tuvo lugar una experiencia social, ya que contribuyó al desarrollo de una nueva organización de la salud laboral. Después esto en el año 50 se desarrolló y encontró una aplicación práctica y esto fue a través, ¿cierto?, de los mapas de riesgos, como les comentaba. Entonces, no es que hayan aparecido de pronto, son bastante antiguos y en Italia, bueno, Italia, ¿cierto? La ciudad del arte, dijeron, bueno, qué mejor manera de expresar esto que a través de lo que es gráfico.
Y aquí tenemos, son cuatro conceptos, son cuatro fundamentos, pero tenemos los dos principales. Non monetización, monetización, ahí sí, había olvidado hablar en italiano, ¿ya? Y el non delega. Estos dos conceptos, el no monetizar y el no delegar, tienen relación primero con que la seguridad de las personas, porque dice no delega, porque dice, perdón, no monetiza, que en términos preventivos esto viene a decir que la salud de las personas no puede tener un precio. Bien, la nocividad del trabajo no se paga, sino que se debe eliminar. Eso fue lo más importante dentro de todo, ¿cierto? Eso de no monetizaciones es que la seguridad no se paga, bien, sino que se debe, perdón, las condiciones nocivas no se pagan, sino que se deben eliminar. Y el non delega habla, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? De que esto no se debe, o las responsabilidades no se deben delegar en otros, sino que tiene que ser una actividad, ¿cierto?, mancomunada donde todos se hagan cargo de estas condiciones nocivas. Y en Italia, después de esto, ¿cierto?, aparece el Estatuto de los Trabajadores y Ley de Reforma Sanitaria Italiana. Resumen, contexto histórico, aquí, ¿cierto?, está la base de los mapas de riesgos, dónde y cuándo nacen, ¿vale? Y ahí esa reforma, como dice acá, sustenta la base de los mapas de riesgos en Italia a partir del año 60. Recuerden que en el 50 empezó el movimiento y en el año 60 tenemos el mapa de riesgo. ¿Qué es un mapa de riesgo? Según distintos, ¿cuánto se llama? Documentos. Es un instrumento informativo, dinámico. Es importante esto, muchachos. Es dinámico. Obviamente uno lo hace con la matriz de riesgo al lado, pero es dinámico porque van cambiando las condiciones. Actualizo la matriz, actualizo el mapa de riesgo, que permite conocer los factores de riesgo y los probables o comprobados daños en un ambiente de trabajo. ¿Bien? Otra definición es una representación gráfica, que eso es importante y considerarlo siempre, a través de símbolos de uso general o adaptados, ¿ya? Y ahí ya hablamos de la señal de seguridad. Uno le dice señalética, pero la señalética es, comillas, la ciencia que estudia el desarrollo de la señal de seguridad, ¿vale? Lo que nosotros vemos son señales de seguridad, indicando el nivel de exposición, ya sea bajo, medio, alto, de acuerdo a la información recopilada en archivos y los resultados de las mediciones de los factores de riesgos, con lo cual se facilita el control y seguimiento de los mismos mediante la implantación de programas de prevención. Ya, esto lo sacamos, ¿cierto?, de la SIG web, que también la menciona la guía de mapas de riesgo que hoy día la Suceso está entregando para que ustedes desarrollen, valga la redundancia, los mapas. Entonces, aquí estamos hablando de una herramienta de gestión que obviamente viene a reforzar o a robustecer lo que es nuestro sistema de gestión. Bien, es una herramienta de gestión que como tal también debe ser difundida. Ya vamos a ir para allá. ¿Vale? Entonces, quédense con esta información, instrumento informativo dinámico. Eso es súper, súper importante. ¿Vale? Todo lo que es comunicacional nunca es estático. La comunicación siempre es dinámica, ya sea porque cambian, no sé, cambia la matriz de riesgo, por ejemplo, o en este caso cambian las normativas. ¿Bien? O, por ejemplo, si ustedes tienen una maquinaria y la cambian, también va a ir cambiando. Miren, gestión a partir de la interpretación de la lectura de datos. ¿Por qué es importante un mapa de riesgo? Como lo vimos, ¿cierto?, al principio y hasta ahora, es porque es una herramienta informativa, es una herramienta visual que no necesita, o si necesita, si necesita, mejor dicho, pero no mucho, cierto entendimiento. ¿Bien? Sí necesitamos que las personas estén asociadas e identifiquen los elementos visuales que nosotros vamos a disponer en este mapa de riesgo. Fíjense en este ejercicio. Acá tenemos a mí me encanta el inglés, así que lo voy a leer en inglés. Un Country Risk Map, yeah, un mapa, ¿cierto?, de los pueblos o las ciudades. ¿Qué es lo que podemos interpretar sin siquiera saber absolutamente nada de lo que estamos viendo? Lo que podemos interpretar, perdón, acá es, primero que todo, que estos países que están en color rojo, ¿cierto? Como hablamos, ¿cierto?, del riesgo, ya de los países, tus mapas de riesgo de los países, si lo vemos en rojo, ¿ya? Por un tema
¿cómo lo puedo? No encuentro la palabra técnica para poder definirla, pero por un tema de consenso sabemos que el color rojo es peligroso. ¿Bien? Entonces, cuando vemos rojo, en este mapa entendemos que como hay un concepto de mapa y hay colores rojos, entendemos que estos son los países peligrosos. ¿Bien? Y esa información yo la extraigo sin que nadie me haya contado de qué se trata. Solamente con lo que es importante, el título del mapa, ¿cierto? Y lo que estoy viendo visualmente. Bien, por lo tanto, a partir de esto, puedo decir yo cuántos son los países que son peligrosos. Aquí conté el otro día como 16, es que no me equivoco. Hay 16 países a los cuales yo no voy a viajar. Puedo tomar esas decisiones. Como dice la pregunta, ¿cuál país viajaría? Obviamente los países que están en color verde, ¿ya? Y con alguna suerte los amarillos, tal vez. Entonces, en este caso serían los verdes y este color, no sé cómo denominarlo, pero es como, no sé, casi celeste, no sé. Turquesa, no sé, ¿ya? Pero esto me indica, ¿cierto? ¿Dónde podría ir? Los colores amarillos podría ir, pero en amarillo, ¿ya? Con cierta desconfianza. ¿Qué peligros puedo inferir o imaginar sin que nadie me diga nada? Bueno, ¿qué peligro? No sé, acá delincuencia, no sé. Lo primero que uno piensa es delincuencia, robos, asaltos, etcétera. Bien. ¿Qué medidas de control puedo aplicar? Como les dije recién, principalmente evitar ir a estos países o si voy a ir a visitar estos países, conocer en qué sectores puedo permanecer, ¿cierto?, de forma segura. Por lo tanto, la pregunta del millón acá es que ¿me entrega información valiosa el mapa? Obviamente entrega información valiosa y esa información valiosa me permite tomar decisiones, ¿cierto? Y en el caso de la prevención de riesgo, decisiones de seguridad. Entonces, por eso es importante hoy en día los mapas de riesgo. Esa es la relevancia que tienen versus una matriz de riesgo que, como les digo, no la entiende, bueno, la entendemos nosotros, no es que no la entendamos, no la entienda nadie. La entendemos nosotros y a veces cuando uno la quiere explicar, no todo el mundo la entiende. Esto, esto que es parte como cotidiano es mucho más fácil de asociar. Bien, ok. Continuamos. Ya. Fíjense, los mapas de riesgos, como vimos recién, pueden ser mapas de riesgo de países y en este caso, fíjense lo que hay acá. Es un mapa del dolor del tatuaje. Acá en otro lado, ¿cierto? Es un mapa del cuerpo humano y qué partes del cuerpo, por decirlo así, de forma interna, afectan los químicos. En este caso tenemos, dice acá, solventes, lubricantes, desengrasantes, etcétera. Y aquí nos van dando, ¿cierto?, las áreas que se ven afectadas. Bien. Esto como información visual es súper fácil de digerir para nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro hace atajos y estos atajos los va relacionando con aprendizajes. Entonces, mi cerebro aprendió que si veo un semáforo que está en rojo, tengo que detenerme. Si está en amarillo, tengo que estar precavido. Si está en verde, puedo avanzar. Y esa misma lógica la voy aplicando, ¿cierto?, a otras cosas sin que me lo expliquen. Aquí, de la misma forma. ¿Ya? Estos textos, la parte lingüística, no está en el cuerpo humano, que se ve acá dibujado, ¿cierto? En esta representación, pero sí voy asociando y voy entendiendo sin que nadie me diga de qué se trata lo que estoy viendo acá. Eso es el potencial de los mapas de riesgos. E incluso ustedes pueden eh, coordinar, ¿cierto? O planificar tareas críticas observando un mapa de riesgo. Ya, hay un tips, ¿cierto? Totalmente gratis. Ya, y nuevamente la misma pregunta. ¿Me entrega información valiosa? Sí, entrega, como se dan cuenta, información valiosa. Y no tan solo podemos hacer mapas de riesgo, sino que mapear todas las cosas que se puedan mapear. Los procesos también se pueden mapear y ustedes lo saben. Bien, ¿puedo tomar decisiones preventivas? Sí, puedo tomar decisiones preventivas. Puedo aprender. Aquí, por ejemplo, perdón, los solventes, lubricantes, etcétera, las partes que afectan en el cuerpo, ¿cierto? Soy un ignorante en este tema, por lo tanto, me pongo a estudiar. ¿Qué pasa con cada uno de estos órganos? Entonces, ¿puedo tomar decisiones preventivas? Sí, puedo tomar decisiones preventivas y tal vez ir un poco más allá. Ya. ¿Puede nuestro cerebro diseñar un mapa de riesgo en tiempo real? ¿Qué creen ustedes?
¿Cierto? Sí, sí. Vamos a hacer un breve ejemplo. Miren, fíjense en esta imagen. Está, como decimos en buen chileno, la escoba, ¿o no? Está el desorden, hay personas trabajando. ¿Y qué hace nuestro cerebro que está condicionado a la prevención de riesgo? Ya llevamos, no sé, la mayoría de los colegas, los que están recién saliendo, entre 2 años y algo a 5 años, los que estudian la ingeniería. Entonces ya tenemos cierta configuración cerebral con respecto a identificar peligro y evaluar riesgo. Los colegas que tienen muchos más años de trayectoria, ¿cierto? Ya están súper condicionados. O sea, aquí ya han visto un montón de cosas que tal vez a mí se me pasan. Pero vamos al ejemplo. Miren, vamos a fijarnos en conductas inseguras, que le vamos a poner un círculo naranja, y nos vamos a fijar en condiciones inseguras, ya, que las vamos a mapear con un cuadrado rojo. Entonces, aquí ya tenemos, ¿cierto? Podemos ver una condición, perdón, una conducta insegura, la persona que está dentro del balde de la pala. Después otra conducta insegura, el mismo operador, ¿cierto? Que de alguna manera valida lo que se está realizando, subiendo a la persona, siendo él el dueño del equipo, podría haber dicho, no, no te subas, no vamos a hacer este trabajo, por ejemplo. Después, tenemos personas que están trabajando ahí. Acá hay una persona, no se ve muy bien, pero está sosteniendo el viento, ¿ya? Además, arriba tenemos una tarea de izaje, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Dentro de las condiciones inseguras, de nuevo, ¿cierto? El tema de la pala, ya que la acción genera la condición. No es que la pala sea insegura, sino que la acción que está haciendo esta persona ahí está generando una condición de riesgo. Después tenemos aquí el tendido eléctrico y estamos trabajando con equipos altamente inductivos a la electricidad. Tenemos el izaje, ¿ya? Y que ahí la eslinga se ve como que no estuviera bien equilibrado también el tema del izaje. Tenemos gente debajo de la línea de fuego. Acá abajo, en la parte inferior derecha, aparece otro cuadro rojo que también nos indica el desorden en el área de trabajo. Bueno, en este lado izquierdo también más desorden en el área, ¿cierto? Y por último podemos observar que hay 3 condiciones inseguras críticas y 5 condiciones inseguras, dije conducta, perdón, 3 conductas inseguras críticas y 5 condiciones inseguras críticas. Si se dan cuenta, nuestro cerebro, nuestra mente, ¿cierto? No, nuestro cerebro, también funciona levantando o identificando peligros, evaluando niveles de riesgo y posibles incidentes potenciales, mapeando la zona. Ya aquí, con estas figuras, bien, nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo, ¿cierto? Cómo se puede mapear de forma sencilla una fotografía para hacer un informe en este caso. Por ejemplo, ¿podría gestionar medidas que efectivamente permitan evitar un accidente a partir de este mapa? Obviamente que sí, ¿cierto? Tenemos identificado todas las condiciones y las conductas y a partir de eso, como buenos prevencionistas, empezamos a hacer un informe, ¿ya? Que no acuse, porque ya es evidente lo que hay que acusar, sino que investigue por qué está sucediendo esto, cuáles son las causas de raíces y qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir y así evitamos accidentes. Conclusiones entonces. Mapa de riesgo es un instrumento informativo dinámico que efectivamente permite conocer los factores de riesgos y los probables daños, ¿ya? Y realmente, como dice entre paréntesis, facilita el control y seguimiento de los mismos mediante la implantación de los programas de prevención. Ya, vamos rapidito, rapidales, como dice una canción infantil. Vamos al método para diseñar mapas de riesgos. Aquí no vamos a hacer todavía el mapa de riesgos. Nos vamos a fijar en un método, en una metodología que no aparece en la guía, ya que hoy día nos aporta la superintendencia a través de sus organismos administradores, pero sí yo les voy a dar los fundamentos, como dice acá, para diseñar un mapa de riesgo. Tienen 2 opciones: o hacer el mapa de riesgo ustedes a partir de la matriz de riesgos, o generar lo que vamos a ver más adelante, generar un equipo de personas junto con la matriz de riesgo, ¿cierto? Que ayuden a construir este mapa de peligros. Ya, vamos. Los valores fundamentales o los pilares fundamentales del mapa de riesgo, lo que vimos recién es no monetizar. ¿Ya? La nocividad del trabajo, como dice acá, no se paga, se debe eliminar. Por lo tanto, para eso son
los mapas de riesgos asociados a las matrices. O sea, peligros que a través de nuestra jerarquía de control no podemos eliminar, tenemos que identificarlos, hacerlos visibles. ¿Bien? Entonces, la nocividad se tiene que eliminar. ¿En qué sentido dice acá? La nocividad del trabajo se tiene que eliminar, es decir, tenemos que meter medidas preventivas para que, en el caso, por ejemplo, del ruido, bien, como el ruido no lo puedo eliminar y encapsularlo, ¿cierto? Me va a disminuir un poquito la... me va a disminuir un poco el ruido, ¿cierto? Y por lo tanto la exposición, justo estaba pasando una moto y me sacó de lo que les iba a decir. A eso se refiere la frase, en que esa nocividad yo no te la puedo, o sea, no te puedo indemnizar, no sería ético. Entendiendo que el ruido te va a dejar sordo a mediano plazo, yo te voy a indemnizar la sordera. No, tengo que eliminarlo. En el caso de que el peligro no lo pueda eliminar, ¿cierto? Tengo que tratarlo de alguna forma. A eso se refiere el no monetizar, ¿ya? Entonces, primero lo que tengo que hacer es hacerlo, valga la redundancia, es hacerlo visible. Y eso lo hacemos a través del mapa de riesgo. ¿Bien? No delegamos, nos hacemos responsables de la seguridad. Es decir, todos trabajamos en torno a hacer ambientes de trabajo seguros y saludables, como lo dice la política hoy en día, nuestra política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Participación activa, ¿vale? Esto yo no lo estoy inventando, ¿ah? Está hay una bibliografía relacionada a esto. Si me preguntan ahora cuál, no la recuerdo porque la tengo en los archivos. Bien, participación activa y esto también converge con lo que dice la ISO 45001, ¿cierto? Que, bueno, todas las decisiones y todo lo que tiene relación con prevención de riesgo, ojalá siempre sea mancomunado, un trabajo mancomunado en equipo, donde todos participen. Los mapas de riesgos también tienen este fundamento, ¿ya? La prevención lo hacemos todo, por lo tanto, a todos se les invita a participar de manera activa en el diseño del mapa y lo que ustedes saben, y así también lo ordena el Decreto Supremo 44, que hay que hacer difusión del mapa de riesgo. Que si bien, como lo vimos al principio, uno puede hacer inferencias a través de lo que está viendo visualmente, ya eh, hay un margen pequeño, ¿cierto?, de una mala interpretación de lo que estoy observando, por lo tanto, tengo que difundir, ya tengo que informar y también tengo que formar con respecto al mapa de riesgo de mi empresa para evitar, ¿cierto?, estas desviaciones que nos pueden generar algún accidente. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ok. Avanzamos. Ya, 5 pasos entonces para elaborar un mapa de riesgo. Primero hay que hacer una evaluación del riesgo. Ya, tenemos 3 evaluaciones que lo hacemos a través de la matriz de riesgo, alto, medio, bajo, perdón. Después, elaboración del mapa de riesgo, ¿vale? Y, perdón, acá, por último, la difusión, ¿ya? Entonces, aquí me falta algo que todavía no aparece, que son que lo vimos recién, que ya se me pasó ¿cuánto se llama la diapositiva? Pero no importa. Vamos a elaborar, ¿cierto?, los mapas de riesgos y por último la difusión. Yo había puesto aquí y no está, un hipervínculo que nos llevaba a este concepto, ¿ya? Que es es el ámbito o el contexto de interés. Cuando yo voy primero, hacemos la evaluación, ¿cierto? Que esto lo encontramos en la matriz de riesgo, ¿bien? Después lo que tenemos que hacer en la elaboración del mapa de riesgo es identificar el contexto o el ámbito o contexto de interés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque principalmente, como les decía, lo que importa en el mapa de riesgo, y lo vamos a ver ya finalizando este curso, no es saturar de ruido visual, ¿ya? La pieza gráfica, porque no se va a entender. Por lo tanto, y como les digo, lo dice también el decreto 44, y lo vamos a ver al final. Lo importante aquí es identificar una zona con un contexto de interés. ¿Ya? Aquí ese ámbito de contexto de interés. No es, ¿cómo lo puedo decir? Es contraproducente, tal vez, no sé si es la palabra correcta, enfocarse en toda la zona y llenar de señales de seguridad la imagen completa porque, como les digo, se va a saturar.
Entonces yo identifico, como está acá, ¿cierto? ¿Cuál es la zona crítica? ¿Cuál es el contexto de interés? ¿Cuál es el lugar, en este caso, que me está generando un peligro? Bien, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Tenemos un proceso minero donde tenemos maquinarias, ¿vale? Importante entonces, supongamos, vamos a hacer el mapa a partir de esto. Identificar primero cuáles son los equipos de protección personal básicos para estar en esta área. Hasta aquí, antes de llegar a esta zona de interés, con estos EPP estamos ok. Bien. Fuera de esta zona o contexto de interés, ¿cierto? Ya empezamos con la señal de seguridad, que aquí puede haber una interacción hombre-máquina. Tenemos peligro y aquí, como les digo, nosotros empezamos a identificar nuestra zona de interés poniendo las señales de seguridad. Bien. Entonces, ponemos acá, ¿cierto? Prohibido el tránsito de personas, indicamos que hay maquinarias trabajando y tenemos derrumbe, ¿cierto?, de material. Entonces, el contexto de interés, como dice acá, se define según el potencial de ocasionar lesiones o daños materiales. Es decir, se define según la criticidad del área. ¿Vale? Si se dan cuenta, aquí tenemos una especie de mapeo, ¿cierto?, súper ordenado. Ya no tenemos toda esta señalética acá adentro. No sé si me explico, estas señales de seguridad, poner todo esto acá, use el lente, el casco, el reflectante, peligro, todo aquí. Imagínense todas estas señales de seguridad acá, tratando de ordenarse unas con otras. Bien, sería súper contraproducente porque, como les digo, el impacto visual sería tanto que mi cerebro empezaría a hacer corte y empezamos a ver por dónde empiezo a leer. ¿Por dónde empezamos a leer? Habitualmente, cuando hay mucho desorden, mi cerebro automáticamente, como somos occidentales, ¿ya? Leemos de izquierda a derecha. Entonces, si se dan cuenta, y esto también lo vamos a ver en los mapas de riesgo, según lo que dice la normativa, yo dejé afuera todo lo que es genérico, o no genérico, pero lo que es general, lo que es transversal, ¿ya? Que afecta a a todo el contexto. Es decir, sí o sí tú tienes que estar acá con este equipo de protección personal, sí o sí hay contacto, ¿cierto? Hombre-máquina, sí o sí hay peligro, pero esto lo dejé afuera. No sé si me explico, porque esto es transversal, afecta a todo. Y aquí en el contexto de interés puse las señales de seguridad, ¿cierto? Que corresponden a al nivel de criticidad de la tarea que se está realizando acá. ¿Bien? Lo vamos a ver al final, ¿bien? Y la normativa también indica que cuando hay algo transversal se pone, me estoy adelantando, se pone en el sector superior izquierdo esa señal de seguridad, ¿ya? Bien, ¿cómo se definen los contextos de interés? También por la frecuencia de incidentes o accidentes, ¿no? En rigor por las métricas que nos puede generar este contexto o por la criticidad del trabajo que se está realizando, ¿ya? Como les decía, si ustedes eh, llenan, como ven acá, esto es un mapa de riesgo, ¿cierto? Me imagino que, miren, los colores, las imágenes, las formas, los contrastes que hay acá. Y miren estos contrastes, estos rombos negros, blancos, que me generan un ruido tremendo. Van a tener esto en su mente. No sé si se escucha. Espero que sí. Parece que no. A ver, ven acá. Ya, estoy enfocado en otra cosa. Aquí se escucha bien. No sé. Aquí se escucha bien un poco de bocinas, igual que como cuando estoy en el tráfico. Ya, el tráfico, me salió como a veces uno, cuando estoy en el tráfico, en el Lamborghini, y me está molestando la gente, me embolé, como se dice en buen chino, ya me fui a otro planeta. Ya, como les decía, entonces aquí lo que tenemos, volviendo a la realidad y poniéndonos serios, fíjense, a eso me refiero yo, o a esto me refiero yo con ruido visual. Fíjense cuántas señales de seguridad se repiten, cuántos colores. Miren acá cómo trataron de, ¿cierto?, organizar todas las señales de seguridad. No fumar, ¿es indispensable poner no fumar? O sea, a menos que esto acá hubiese combustible, por ejemplo, ya sí, ahí aplica no fumar porque es peligroso. Pero acá estoy en un estacionamiento, no fumar. eh, ya, no lo sé. En el estacionamiento, ¿por qué tengo que usar casco, lentes? Ya aquí está el extintor, bien. Antes que me olvide, algunos me han preguntado, ¿ah?
Oye, dentro del mapa de riesgo, ¿puedo indicar el extintor y la salida de emergencia? Para mí sí aplica. ¿Por qué? Porque el mapa de riesgo me muestra, ¿cierto? Como les decía, las fuentes de peligro, ya los niveles de riesgo, etcétera, pero para mí también aplica mostrar las salidas de emergencia en caso de una emergencia. Para mí aplica, yo lo hago, yo lo haría. Ya. Y como les digo, acá hay información que de verdad está de más acá, no sé, esto es que hay este es el policlínico, no sé, acá hay una oficina, hay gente, es necesario poner gente. Entonces eliminen todo, toda imagen visual que no aporte a la información que es relevante, ¿ya? Eliminen toda esa cuestión. Mira, acá otra vez, otra cruz verde, no fumar, no fumar. O sea, está de más. Bien, entrada principal, mapa de riesgo de una empresa de fármaco, entrada principal. ¿A quién le importa si la entrada principal o no? O sea, a mí lo que me interesa es, ¿cierto? Miren, acá están los baños. Me interesan los niveles de riesgo y los peligros que hay en este sector. Y después, ¿cierto? Acá remato con este cuadrado que es buena idea, pero aquí está saturadísimo. Y además, fíjense lo siguiente, aquí hay un peso visual que se llama en diseño gráfico. La parte de abajo es mucho más pesada que la de arriba por el color de fondo. Entonces, mis ojos y mi cerebro tiende a leer abajo primero, tratar de entender, porque de verdad que yo no leo, o sea, no leo no porque esté corto de vista, sino que porque no entiendo lo que está pasando acá. Y después vengo a este sector porque aquí hay una saturación de negros, ¿cierto? Y hay formas, figura y fondo, que mi cerebro le llama la atención y dice, oye, ¿qué es esto? Ah, son como rombos, puede ser. Y después miro lo demás, tamaños, relación de tamaños. Acá veo al tiro porque entiendo que hay vehículos porque son más grandes que las señales de seguridad. Entonces, esta cuestión me va a implicar que después no resulta más análisis. Y esa cuestión no me sirve, no me indica nada. O sea, obviamente, si está tan bueno que no leo, honestamente, no me interesa nada porque necesito saber. Esta información, acá hay un depósito, pero ¿cuál es el peligro del depósito? No sé, acá hay fuego, no sé qué es esto, no fumar en el depósito, ok, pero ¿qué depósito de qué? ¿Me explico? Entonces, eso es lo importante y eso es lo que hay que evitar cuando voy a diseñar un mapa de riesgo, ¿ya? Caer en la saturación de imágenes y en este ruido visual que al final, como les digo, mi cerebro, en este caso, personalmente, no sé si a todos les pasa, pero yo veo este mapa y todavía no logro entender nada, ¿ya? Importante. Y la normativa se hace cargo de eso, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Bien, déjeme verificar. Ya. Déjeme verificar una cosa que yo puse, volver acá, pero volvimos, nos pasamos mucho. No sé por qué esto saltó así, chiquillos, queridos colegas. Algo pasó con el hipervínculo, ¿ya? Ya, aquí, como decía, ¿cierto? El ruido visual, el ruido perceptual, saturación de información, desde la mirada a la seguridad del trabajo. ¿Es este hecho un peligro? O esa es la pregunta. O sea, sí. Fíjense lo siguiente, para hacer la siguiente intervención de riesgo. En conducta, ustedes saben que en el tema de conducta es un tema que me apasiona. Esto puede significar, si hacemos un análisis ABC de la conducta, donde A son los antecedentes, B la conducta, lo he dicho varias veces, B en inglés, behavior, y C es el consecuente, ¿ya? Podría ser ACC como quieran. Este es un antecedente. Un mapa de riesgo mal ejecutado puede condicionar mi conducta, porque como les dije, lo voy a ver y lo más probable es que no lo entienda y por lo tanto voy a ir con una información o un sesgo de información importante a terreno. No voy a identificar dónde están las áreas más peligrosas, porque aquí no se identifica nada, ¿ya? Y por lo tanto, mi mapa de riesgo que yo hice para cumplir con la normativa, ojo con eso, una cosa es hacer el mapa para cumplir con la normativa y la otra es ser consciente de hacer el mapa para evitar accidentes, se está transformando, ¿cierto?, en una pieza peligrosa. ¿Por qué? Porque está generando ruido visual, ruido de percepción y además un sesgo en el cual yo no entiendo absolutamente nada. Entonces va a haber un accidente y van a decir, oh, pero usted tenía un mapa, sí, acá está mi mapa de riesgo, pero ¿qué dice tu mapa de riesgo? Bien, quiero ser súper enfático, ¿ya?
No es que uno, no es porque yo sea diseñador, sea así como bacán lo que estoy diciendo, en el sentido de que, de la soberbia, sino que es súper empático porque hay que ser conscientes, mis estimados y estimadas colegas, que estamos preparando una pieza gráfica que es para evitar accidentes y que se puede transformar, como les dije, en un antecedente que condicione la conducta y condicione las respuestas, ¿ya? Frente a áreas que son críticas y son bastante peligrosas. ¿Bien? Ok, vamos. Ya, recopilación de datos. Como ya lo dice la normativa, ¿cierto? Ustedes se asocian a lo que es la matriz de riesgo, van a trabajar con la matriz de riesgo. Como les decía, importante identificar áreas o contextos de interés. No porque, como vemos acá, ¿cierto? La matriz de riesgo aquí tiene riesgo alto, después no se hizo el trabajo, ¿cierto? Oh, me olvidé el concepto. Del riesgo residual, ¿ya? Esto bajó a medio, ok, acá lo tengo en verde. Hay que enfocarse en lo que es más peligroso como información. Si tengo áreas, ¿cierto?, con riesgos con niveles bajos, no necesariamente tienen que ir en el mapa de riesgo. No lo digo yo, lo hizo la normativa, ya lo vamos a ver. Acá rato digo lo mismo, ya lo vamos a ver. ¿Ya? Es que es para que se queden, no se vayan. Entonces, como les decía, no lo digo yo, sino la normativa. Hay que ser, tener cierto criterio. Si estoy viendo que tengo muchas zonas rojas, muchos niveles de riesgos altos, eh, y se me está saturando el área, tengo que reflexionar. Oye, si tengo un nivel de riesgo bajo, ¿será necesario que esté la señal de seguridad? Si con lo que ya hice acá cubro ya estos niveles de riesgo y bajo o minimizo, ¿cierto?, las probabilidades de que suceda un accidente. Bien, a partir de ese concepto, de ese criterio hay que empezar a trabajar para, como les dije, evitar lo que vimos recién. Acá tenemos, ¿cierto? Tres actividades, ¿ya? O sí, tres actividades, ¿cierto? Que tienen niveles de riesgo alto, que son energía eléctrica, trabajo en altura física y herramientas eléctricas, ¿vale? Si se dan cuenta, el criterio se define por sí mismo, o sea, energía eléctrica, trabajo en altura y herramientas energizadas son bastante peligrosas, por lo tanto, sí o sí, tienen que estar en mi matriz, perdón, en mis mapas de riesgo, ¿bien? A partir de la matriz. Algunos me dirán, oye, pero ¿con qué trabajamos? ¿Con el residual o con el riesgo inicial? Inicial, perdón. Humildemente, con el inicial, ¿ya? Porque seamos concretos. A veces uno dice, ya, con estas medidas voy el inicial, ¿cierto? Le voy a meter ciertas medidas y voy a mover los numeritos para que me baje a un nivel de riesgo medio para poder trabajar. Porque si ustedes saben que en mi primera evaluación tengo un nivel de riesgo alto y en mi segunda evaluación con riesgos residuales sigue el riesgo alto, me van a decir, oye, no se puede trabajar, hay que hacer algo más con esto. Y a veces, no me digan que no, ya no me digan que no. A veces, ¿qué se realiza? Esto, meter los numeritos para que baje el nivel de riesgo en la matriz. Por eso, yo les sugiero que siempre trabajen con el nivel de riesgo o la evaluación del riesgo que hicieron al principio. Permiso, voy a levantar una cosa acá. No sé cómo se va a ver en la cámara porque no me puedo ver. Ya. Continuamos. Entonces, a partir de la matriz, ¿cierto? Vamos a hacer un trabajo chiquito acá. Esto a modo de ejemplo, ya vamos a ir a ver cómo te lo pide la normativa hoy en día. Tenemos la matriz, ¿cierto? Pequeñita ahí, como les digo, a modo de ejemplo. Tenemos acá una sala eléctrica, transformadores y un montón de otras cosas, ¿ya? Eh, bueno, acá tenemos, ¿cierto? Las fuentes. Nivel de riesgo o la fuente de peligro, ¿cierto? Nivel de riesgo alto porque esto es una fuente energizada. ¿La podemos eliminar? No. ¿Sustituir? Tampoco. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar con las medidas, las otras medidas de control. Ingeniería, medidas, ¿cierto? Administrativas de EPP. Las que nos quedan siempre son administrativas y EPP. De ingeniería las traen los mismos, en este caso, equipo eléctrico, los mismos equipos eléctricos que traen protección, etcétera, etcétera. Bien. Identificamos, ¿cierto? Con la señal de seguridad de peligro eléctrico, ¿ya? Peligro, ¿cierto? De incendio, peligro de explosión
peligro también de caída a mismo nivel, ¿ya? Y la señal de seguridad de no fumar, porque aquí también, cuando hay transformador eléctrico, se trabaja, ¿cierto?, con aceites o con ciertos combustibles. Entonces, como lo pueden ver acá, esto entre paréntesis, como yo lo enseñaba antes, siempre sugería que en el caso de los equipos de protección personal que fueran transversales al área, se pusieran afuera del mapa de riesgo o de peligro. ¿Ya? Acá tenemos una señal de seguridad que identifica dónde está la tierra. Bien. Entonces, por eso van a aparecer acá. Como les dije recién, la normativa, el Decreto Supremo 44, hoy en día indica que tiene que estar, perdón, en la parte superior izquierda, todo aquello que sea transversal al lugar de trabajo. ¿Para qué? Y eso fue una decisión bastante sabia y muy acertada porque para evitar lo que vimos en ese mapa que les dije yo que está súper saturado, para evitar lo mismo. Porque imagínense, todos estos equipos de protección personal, yo los he puesto acá, aquí, acá, imaginen todos estos circulitos celestes aquí rondando. Ya ahí mi cerebro empieza a divagar, ¿cierto? A divagar, no, a divagar. A divagar y no entender qué rayos hago. Entonces, aquí identificamos, ¿cierto?, los peligros críticos, ¿bien? Identificamos las fuentes, ¿ya? Y identificamos en este caso no fumar porque es necesario, ¿ya? Por caso de algún tipo de ignición, ¿bien? Bueno, el de la Tierra sí es un punto aparte que no sé si es necesario, pero saber que está la Tierra ahí, ya para la gente que trabaja en temas eléctricos, tal vez es necesario. Bien, ya si se dan cuenta, armar un mapa de riesgo a partir de la matriz de riesgo es sumamente sencillo. Lo que vale aquí es, como les digo, el criterio. ¿Qué voy a poner en el mapa de riesgo? El contacto eléctrico, ya, o el peligro eléctrico, ¿cierto? Con su incidente potencial de contacto eléctrico es crítico, por lo tanto, tengo que informarlo a partir de la matriz. El equipo de protección personal para minimizar cualquier lesión, ¿cierto? El equipo de protección personal necesario y obligatorio, como les decía, para minimizar cualquier tipo de lesión, también es obligatorio, perdón, es necesario, no obligatorio. Es necesario, bueno, también obligatorio, ¿cierto? Comunicarlo para las personas que van a estar trabajando en esta área. Entonces, criterio, preguntarse siempre, bueno, ¿qué es necesario aquí? ¿Qué es lo crítico? ¿Qué es lo que necesito que la gente sepa? ¿Vale? Ya, señales de seguridad que en el decreto supremo 44 también vienen normadas, pero esto es a nivel general. Vamos a tener este tipo de forma geométrica. Tenemos el círculo, ¿cierto?, con la línea cruzada, la prohibición, el círculo celeste, que sí o sí indica obligación, el triángulo color amarillo con ese borde negro que es de advertencia, círculos y perdón, cuadrados y rectángulos rojo y verde. Verde, que significa, o ahí están inscritas las señales de seguridad de salvamiento y evacuación, y el rojo de seguridad contra incendio. Bien, aquí están los colores de contraste, ¿ya? Blanco, blanco. En el amarillo, mis estimados, miren, dato. Ya, el amarillo, el triángulo amarillo, ¿cierto? Siempre pónganlo con el borde negro, no se lo quiten, porque el amarillo sobre el blanco, ya lo saben algunos, no se ve. Por lo tanto, todo lo que es pictogramas sobre esta forma geométrica, siempre en negro, no la vayan a poner en blanco porque tampoco se va a ver. Tal vez en el computador, en el momento que yo estoy trabajando, se va a ver bien, pero hay una salvedad, que tú en el computador trabajas con colores, perdón, RGB, rojo, verde, green y azul, blue. ¿Bien? Y cuando tú imprimes, los colores son tintas, ¿vale? Que son cian, magenta, amarillo, eh, negro y azul. ¿Ya? No, no, no. Cian, magenta, amarillo, negro. Están los cuatro, perdón. Estaba pensando un color de más que nada que ver. Bien, entonces siempre va a haber una diferencia entre lo que tú estás viendo y lo que tú estás imprimiendo, ¿vale? Entonces, ojo con el tema de los amarillos. Ya. ¿Cómo construimos el aprendizaje? Bueno, aquí nosotros hablábamos un poco de cómo comprendemos los mapas de riesgo. Ya tenemos un sistema de representación nosotros, o sea, nuestro mundo interior lo construimos a partir
de lo que es visual, auditivo y kinestésico. Percibimos, como dice acá, procesamos, integramos la observación derivada de la experiencia. ¿Por qué es importante esto? Como les decía, vamos a poder nosotros hacer inferencias siempre y cuando tengamos la información necesaria, siempre y cuando conozcamos las señales de seguridad. Si ustedes se ponen a ver, perdón, en Chile por lo menos, la guía o el librito ese que tú tienes que estudiar para sacar la licencia de conducir y te vas a las últimas hojas, vas a ver un montón de señales de seguridad en carretera que te doy firmado y tal vez el 10% las conozcas y el otro 90% no tengamos idea de qué se trata. Me incluyo, porque cuando la primera vez que las vi, no sabía que existían ese tipo de señales de seguridad. Entonces, como les digo, ¿por qué es importante entender esto? Porque según nuestra experiencia, ¿ya? Y el nivel de experiencia que tengamos, o sea, el nivel de exposición que hayamos tenido a las señales de seguridad, vamos a poder interpretar de mejor manera los mapas de riesgos. Ahora, por eso es importante, ¿ya? No dar por sentado ese conocimiento y hacer la capacitación o la difusión adecuada. ¿Qué implica el aprendizaje para la gestión preventiva? Implica un cambio en el potencial para hacer algo. Bien. O un cambio en los mecanismos neuronales del comportamiento. Este cambio es el resultado de la experiencia. Ojo, nariz y ceja, ¿no? No, ojo, ceja y pestaña, que justo me rasqué la nariz. Que no tan solo el aprendizaje, ¿cierto? Es fundamental en la experiencia del conocimiento, ¿ya? O sea, es decir, la transferencia de información, sino que también la experiencia, y como lo dije recién, auditiva, la experiencia sensorial, también es súper importante, ¿ya? Mapa de riesgo y su impacto cognitivo, bueno, aprendizaje por repetición, esto es súper importante. Cuando la persona se ve expuesta muchas veces al mismo mapa de riesgo, va a empezar a aprender y a aprenderse las zonas críticas. Eso genera una huella en el cerebro, una huella mental, conexiones neuronales, perdón, que si se van reforzando cada cierto tiempo, yo voy haciendo difusión nuevamente del mapa de riesgo, voy reforzando las cosas, la persona empieza a grabarse esa información. La adquisición del conocimiento implica cambios perdurables y medibles en el comportamiento, que eso es súper importante, bien. Una persona sí puede cambiar de conductas o puede tener una conducta distinta si ya sabe de antemano a qué se va a enfrentar en el lugar de trabajo a partir de ese mapa de riesgo. Bien, por lo tanto puede planificar y tomar mejores decisiones, ¿ya? En el triángulo de aprendizaje, ¿dónde se inscriben los mapas de riesgo? En lo que vemos, ¿vale? Acá tenemos un triángulo de aprendizaje de Edgar Dale, donde indica que el 30% de lo que vemos, ¿cierto? Es lo que nosotros solemos recordar o se suele recordar, ¿vale? Ver imágenes o ver videos. Entonces, si estamos expuestos continuamente al mapa de riesgo, tenemos mayores probabilidades de recordar las áreas que son críticas o que tienen niveles de riesgos altos. ¿Bien? Bueno, aquí se aplica una taxonomía de Bloom que es ¿cuánto se llama? Para otro tipo de acciones, ¿ya? Que tiene relación con el aprendizaje. Pero lo importante a retener acá, mis estimados y estimadas, es que aquí va o aquí se inscribe el impacto del mapa de riesgo, ¿vale? En lo que vemos y eso tiene una tasa de retención de un 30%. ¿Bien? Bueno, después van sus capacitaciones, de lo que vemos y oímos, pero mucho también va de lo que hacemos. Ya. Vamos a la guía para la elaboración de mapas de riesgo. Como les dije al principio, este iba a ser un curso lo más completo posible y mucha, lo más comprimido también, ¿vale? De esto que yo hago en 2 días, ustedes lo tienen en una hora, no sé cuánto llevo allá aquí hablando. Ya, esta es la guía, como les digo yo, como les dije anteriormente, ¿cierto? Que ha emanado el gobierno, ¿cierto? Ha emanado la Superintendencia de Seguridad Social, en donde implica, o donde explica, mejor dicho, lo siguiente. Ya, el decreto 44 dice señala que respecto de la elaboración de los mapas de riesgos al interior de las entidades empleadoras, estos podrán ser elaborados con asistencia técnica del Departamento de Prevención de Riesgos u otra entidad especializada y la participación del comité paritario. Hay una diapositiva que no se vio, que por eso, como les dije, algo pasó ahí que no fallaron los hipervínculos, en el cual para desarrollar un mapa de riesgo
dentro de los fundamentos había, y dentro de los pilares, decía que, o dice que, tú puedes organizar un comité de mapa de riesgo. Y este comité de mapa de riesgo puede estar constituido por un representante del comité paritario, un representante o una persona, ¿cierto?, que represente a los trabajadores, ya sea un supervisor o una persona con mucha experiencia en el área, el prevencionista de riesgos, ¿ya? Y algún representante de la empresa. Es muy similar, ¿cierto?, a lo que es un comité paritario. Ahora, esto no es una estructura rígida, tú puedes elegir a quien quieras, pero siempre y cuando sean personas, perdón, con alta competencia, alta experiencia y sean, perdón, idóneos para poder nutrir de información el mapa de riesgo, independiente de la matriz de riesgos, ¿ya? Porque en conjunto pueden definir y pueden aunar el criterio y decir, mira, de la matriz de riesgo lo que es importante que aparezca en este mapa es esto, esto aquí, esto allá, porque nosotros cuando estamos en esta área, bla, 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 bla. ¿Me explico? Clink, ok, ya. Dice la participación del comité paritario, pudiendo también solicitar la asistencia técnica del organismo administrador del seguro de la ley. Bien, la asistencia técnica siempre es importante que ustedes la soliciten cuando estén medios perdidos, ya porque es parte de la obligación de los organismos administradores. ¿Dónde se encontraría? Ya, eso ya lo leía. En entidades empleadoras pequeñas que no cuenten con comité paritario, ojo aquí, será el delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo quien participe en el proceso de confección del mapa junto al organismo administrador. Recuerden que hoy en día el Decreto Supremo 44 habla, ¿cierto?, de los delegados de seguridad. Entonces, esa persona, junto con el organismo administrador, deberán diseñar el mapa de riesgo. Simbología a utilizar, ya. Todo lo que estamos viendo aquí, si bien nosotros, o sea, si bien yo les comenté de ciertos símbolos y todo, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo acá tiene relación ya con lo que es netamente, ah, ¿cómo se puede decir? Es la estructura que nos da hoy día el suceso a través de los organismos administradores. Bien, desde que empecé a decir, oye, esta es la guía, o sea, hace un par de diapositivas atrás, esto es lo que a nosotros nos aplica. Lo previo, ¿cierto?, era para tener un conocimiento más amplio del mapa de riesgo para darle el valor que tiene que tener este instrumento. No es hacer una pieza gráfica porque sí, ya. Eso yo quiero que quede súper, súper claro y que se integre bien, bien, bien en la mente ahí de cada uno de nuestros colegas. Ya. Simbología. Asignar a cada tipo de riesgo un símbolo específico y esto aparece en la guía. Muchachos, la simbología para las señales de seguridad está en la guía, las cuales se identifican bajo el formato de señales de precaución con forma geométrica triangular, ¿ya? Fondo en color amarillo, banda de contorno y simbología en color negro respectivamente, como lo vimos en una de las láminas. Este es el anexo uno que si ustedes descargan la guía, bien, se van a encontrar con este anexo y un montón, ¿cierto?, de simbologías, ¿ya? O de señales de seguridad, ¿cierto?, que les van a dar a ustedes la guía, valga la redundancia, para desarrollar el mapa, ¿ya? Aquí están las familias de incidentes potenciales, dice riesgo, y los incidentes específicos, ¿ya? Entonces, con esto se van a encontrar, como les digo, y vienen, obviamente, mucho más información. Esto es lo que tienen que usar. Para los riesgos higiénicos de orden químico y físico, los niveles de riesgo se clasifican en cuatro, ya. Esto porque es importante, fíjense lo siguiente. Tenemos estos cuatro niveles de riesgos y estos cuatro colores tienen que aparecer en el mapa de riesgo. Yo les sugiero, bueno, en el caso de los riesgos higiénicos de origen químico y físico, ¿cierto? Cuando hay algún tipo de riesgo, estos son, como les digo, los niveles, ¿ya? Y los colores que van a usar. Ahora fíjense cómo cambia la cosa. Aquí yo creo que debieran haber estandarizado tres colores o estos cuatro para todos. Pero bueno, esto aparece en la guía, insisto, estamos en la guía. Para los riesgos de seguridad, de emergencia y desastres, aquellos peligros o factores de riesgos biológicos, higiénicos, ya que se parece mucho a lo de arriba, pero aquí estamos hablando de origen químico y físico, lo higiénico de origen químico y físico, y aquí estamos hablando los peligros, ciertos factores de riesgo biológicos a partir de temas de seguridad de emergencia. Los niveles de riesgo también se clasifican en cuatro.
¿ya? Pero fíjense acá que cambia. Aquí en esta parte, ¿cierto? Para los riesgos higiénicos de origen químico y físico, hablamos de niveles de riesgo, ¿ya? Y aquí cambia el concepto. El nivel 4 acá es intolerable, importante, moderado, tolerable. Y si bien, ¿cierto? Los colores son los mismos, dependiendo ya de los tipos de incidentes o de riesgo, como dice acá, a los que correspondan, va a cambiar el concepto. Cuando hablamos de riesgos higiénicos de origen químico y físico, vamos a hablar de niveles. Cuando hablamos de riesgos de seguridad, de emergencia, etcétera, 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 vamos a hablar en conceptos, ¿cierto? Desde intolerable, pasando por importante, moderado, al tolerable. Si bien pareciera un poco desordenado o enredado, quédense primero que todo con los colores. Para A y B, cuatro colores: rojo, naranja, amarillo, verde. ¿Bien? Ya. ¿Por qué? Porque tenemos otra cosa más. Para los de tipo músculo esquelético, y aquí en vez de cuatro niveles, bajamos a tres: riesgo alto o crítico, medio o razonable y riesgo básico. Y después, para los de tipo psicosocial, también tenemos tres y tienen el mismo concepto. Entonces, trabajen con los colores, ¿bien? Más no, o sí, no, no lo sé, pero yo no lo haría. Con la lingüística, ¿ya? O sea, cuando, cuando hagan la difusión, no enreden a los trabajadores ya con conceptos distintos, sino que simplemente nivel 4 3 2 y uno y se acabó, ¿ya? Y en otro lado, igual, o lo que hay acá, alto, medio, razonable o bajo. Porque si les decimos, no, que para los químicos ya es nivel uno 2 3 4 para los de seguridad, emergencias, es intolerable, moderado, se nos va a armar un desastre. Lo que me interesa es que la persona cuando vea el mapa de riesgo entienda. Y si ve rojo, es peligroso. ¿Ya? Si ve naranja, está, como se dice en buen chileno, entre Tongoy y Los Vilos, en el medio. Ahí. ¿Bien? Vale, eso le sugiero porque eh, la capacidad de retener esa información va a ser difícil y lo que nos interesa es que la gente no se accidente y pueda identificar las zonas peligrosas y las zonas críticas. ¿Bien? Y hay confección. Este es un ejemplo, perdón, todavía no. La confección del mapa de riesgo según la guía, insisto, según la guía. Paso uno, ya elaborar un plano o croquis del lugar de trabajo, especificando las diferentes zonas del respectivo lugar, considerando las máquinas, equipo y equipo de trabajo si fuese necesario. Ya, ahora, máquinas y equipos de trabajo, ¿cierto? Que generen ciertos niveles importantes de riesgo, o sea, que sean peligrosas. Este croquis no necesariamente tiene que ser exacto, lo puse en negrito por lo siguiente, ya les voy a explicar. Pero sí es importante que sea claro y que refleje los diferentes ambientes del lugar. ¿Ya? Para mí el croquis sí tiene que ser exacto, no tal vez en tamaño. No sé si me explico, ya en una escala 1 a 1. No, es una escala gigante, no, perdón. La escala 1 a, no sé, a 100, 200, no, no sé a cuánto lo pueden escalar. ¿Ya? No me refiero a que sea exacto a eso, a escalas, a tamaños, no, no, no. Pero sí que sea un área que la persona cuando la vea pueda... oh, se me olvidó la palabra, perdón, perdón, perdón. La tenía recién, se me fue. Pero cuando la persona, cuando la ve, la pueda interpretar y pueda entender dónde está situado. Por ejemplo, si tengo tres máquinas y tengo dos máquinas que son cuadradas y una rectangular, y pongo tres cuadrados, mi cerebro, y esto créanme que funciona así, va, lo primero que va a generar es, va a lanzar una alerta de error. ¿Por qué? Porque la persona que conoce el área va a decir, oye, pero ¿por qué hay tres máquinas cuadradas y esta es una rectangular? ¿Estará bien el mapa? ¿El mapa correcto? ¿Este mapa es de acá? ¿Ya? Porque mi cerebro va a empezar a asociar, eso es. La persona tiene que asociar lo que está viendo ahí con la realidad. Hay un concepto que se usa en programación neurolingüística que dice que el mapa no es territorio. ¿A qué se refiere? Que el mapa es una representación bidimensional de algo tridimensional.
que en la tridimensionalidad obviamente va a cambiar, ¿cierto? Y va a cambiar por un tema también sensorial, porque ahí hay ruido, porque ahí hay otros colores, etcétera. Entonces, lo que yo tengo en el mapa, si bien es un resumen, ya es una síntesis, tiene que ser lo más parecido posible al área, para que la persona pueda identificar, ¿ok? Supongamos, ya me voy a ir al caso, o sea, súper extremo, ya que pusimos tres cuadrados, ya era una rectangular, y la rectangular era la más crítica, pero como habían tres cuadrados y las cuadradas estaban en amarillo, yo veo la otra que es cuadrada y está en rojo y digo, pero ¿cómo entonces? ¿Estas dos que están en amarillo son peligrosas o en peligro medio o en nivel de riesgo medio? No lo entiendo. No sé si me explico, ¿ya? O sea, espero que me haya explicado bien. Entonces, en esto sí yo no estoy de acuerdo, me di muchas vueltas, pero para que quede súper claro, el croquis tiene que ser lo más exacto posible, como les digo, no en la dimensión, ya tal vez no en la escala, pero sí en las cosas que van a existir ahí en los dibujos, por decirlo así. Es importante que sea claro, obviamente, y que refleje los diferentes ambientes del lugar. Por eso les digo, y acá como que se pisa un poco la cola, perdón, por eso digo que el croquis tiene que ser exacto o lo más parecido posible porque tiene que reflejar los diferentes ambientes del lugar. ¿Vale? Ok. Paso 2. En el plano de croquis elaborado se deberán señalar los principales riesgos identificados en la matriz. Bien. Los principales peligros, ¿cierto? Con sus niveles de riesgos. Y aquí lo vamos a ver. Dice, para tal fin se utilizará la siguiente simbología. Ya, esto es importante igual. Y esto yo creo que fue un acierto. Un círculo con un fondo, ¿cierto? Con el color asociado al nivel de riesgo que aparece en la matriz. Si el nivel de riesgo es alto, rojo. Si el nivel de riesgo es moderado, naranja. ¿Ya? Ahora, esto se contradice si se contradice con lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Que para los riesgos psicosociales habían tres colores, para los riesgos higiénicos habían cuatro más. No sé si o sea, si tú en la matriz tienes una matriz simple de alto, medio, bajo, o eh, crítico, moderado, menos moderado y bajo, no sé, o hay cuatro niveles, ¿cierto? Lo que tú tienes que usar en tus colores son esos cuatro niveles, ¿ya? Para que no se arme tanto en un red. Ya, entonces, color asociado al nivel de riesgo. Si estoy ¿cuánto se llama? En una subestación, ¿ok? Tema eléctrico, a donde está el transformador en el mapa de riesgo, en ese croquis, obviamente el fondo va a ser rojo, porque es un nivel de riesgo alto, ¿ya? Y la simbología, ¿cierto? Según el anexo uno que acabamos de ver, que es el triángulo, ya con el pictograma en el centro, el triángulo amarillo, con contornos negros, pictograma en el centro negro. Como les digo, el gran acierto es este ejemplo. ¿Ya? Vamos a lanzarlos al tiro. Si en un área hay probabilidad de caída al mismo nivel, ¿cierto? Y la probabilidad es media, tenemos el pictograma correspondiente, ¿bien? Que es de la guía, y con su nivel de riesgo, ¿cierto? De fondo, ¿ya? Que es medio, por lo tanto es amarillo, ¿ya? El incidente potencial y el nivel del riesgo. Aquí, ¿cierto? Explosión, el incidente potencial, lo que podría suceder, ¿ya? Y la probabilidad del riesgo que es alta, por lo tanto, con fondo rojo. ¿Se entiende? Sí, yo creo que sí. Ya. Entonces, esto de verdad que es maravilloso. Lo estoy hablando en serio. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ordenar y nos entrega una doble información que, como lo vimos en los otros ejemplos, no existía. Nos entrega tanto el incidente potencial como el nivel de probabilidad de que ocurra. Y esto sí que es un gran, gran acierto que de verdad se agradece a la guía. ¿Bien? Porque esto permite minimizar, ¿cierto?, los recursos gráficos. ¿En qué sentido? Que ya no va a haber tanta información dando vuelta. ¿Bien? Bien. En aquellos casos, ojo con esto, en que la entidad empleadora cuente con una cantidad importante de riesgos presentes o peligros presentes en un mismo lugar en particular, para fines del mapa de riesgos respectivo, lo que les dije durante toda la presentación, se podrá priorizar la identificación de aquellos con nivel rojo y anaranjado por sobre los de color amarillo o verde, salvo para el caso de riesgo psicosocial, el cual siempre deberá incluirse independiente de su nivel de riesgo. Ya, ¿qué dice acá? Dice, antes de pasar para allá,
como les dije recién, vimos una matriz de riesgo, ¿cierto? Que en su identificación, perdón, en su evaluación de riesgo inicial, habían tres, ¿cierto? Evaluaciones con niveles de riesgo alto. Y había una en verde, pero que era del riesgo residual. Supongamos que esa verde estaba dentro de la evaluación inicial. Yo le voy a dar prioridad en este caso a los que son de niveles de riesgo alto y medio. Y los verdes, si es necesario, los voy a publicar. ¿Ya? De lo contrario, no. Como dice acá, y esto es la guía, insisto, ¿cierto? En el caso de esto se podrá priorizar la identificación de aquellos con nivel rojo y anaranjado por sobre los de color amarillo o verde. Bien. Esto es para no llenar, ¿cierto?, el mapa de círculos y de cosas, de información. Ya, el riesgo psicosocial siempre deberá incluirse. En el caso de que un riesgo identificado, como les dije, esto sí lo dije cada rato, sea transversal al lugar con un mismo nivel de riesgo asociado, no sé si se entiende, la simbología asociada a este se deberá ubicar en la parte superior izquierda del croquis respectivo. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos para toda esta área, ¿ya? Como incidente potencial, la explosión, ¿ya? O el peligro, sí, sí, la explosión como incidente potencial de un nivel de riesgo alto, se pone en la parte superior izquierda, que implica que en toda esta área tenemos la probabilidad de una explosión, ¿ya? Y lo que siempre, siempre, siempre deberá incluirse es la señal del riesgo psicosocial. Para esto, muchachos, para esta señal que se ve acá, tienen que hacer la gestión con el organismo administrador, a ver si le envían una imagen que sea posible plotear, ¿cierto? O en un tamaño más grande, porque la que viene en la guía se pixela horriblemente, ¿ya? Y la busqué en internet y la verdad que no la encontré en ningún sitio. Bien. Vamos finalizando. Entonces, ¿cómo quedaría el mapa de riesgo según esta guía? Aquí ustedes van a encontrar en el anexo 2 de la guía, ¿cierto? Este mapa dice de riesgo planta de mueblería. Si se dan cuenta, afuera, en la parte superior izquierda, está situado la señal de seguridad del riesgo psicosocial. Y aquí, bien, tenemos los niveles de riesgos. Si se dan cuenta, los niveles de riesgo y sus colores no están asociados a lo que vimos anteriormente, por eso a mí me causa la duda, por eso les decía, trabajen con los niveles que salgan en sus matrices de riesgo. Si ustedes tienen cuatro niveles, rojo, naranja, amarillo, verde, utilicen esos colores. Si tienen tres niveles, rojo, amarillo y verde, utilicen esos colores, ¿ya? Como les digo, ahí hay como un pequeño vacío, ¿bien? Pero creo que estarían dentro del cumplimiento. Y acá si se dan cuenta, miren, este es una matriz, perdón, un mapa visualmente, visualmente ordenado, ¿ya? Legible para nuestro cerebro. Puedo leer, puedo entender, ¿cierto? Mire, producción de pintado, ya. Aquí hay un nivel de riesgo que es moderado, bien, con su señal de seguridad, así con las otras áreas, taladro de columna, miren acá también, dice combinada multiuso, entonces está almacenamiento de residuos, bien, incendio, etcétera. Está sumamente ordenado, ¿vale? Acá están las señales de seguridad, ¿cierto? Los pictogramas con su significado, ¿vale? Si se dan cuenta que acá hay una cosa importante, no se encuentran los equipos de protección personal a utilizar. Si los equipos de protección personal a utilizar son transversales, yo les sugiero que lo pongan igual aquí en esta parte izquierda, ¿ya? Como lo vimos en los ejemplos anteriores cuando yo les decía, mira, yo, bueno, los ponía fuera del mapa para que no incidieran acá, porque imagínense acá. Si acá tienen que usar 3 EPP, por ejemplo, van a poner 3 circulitos. Si acá tienen que usar 2 EPP, 2 circulitos. Entonces, si son transversales, pónganlos todos acá. De manera tal que cuando yo vea la diagramación de esto, como les dije, no me genere tal ruido que ya no quiera leer o que me sea imposible leer e identificar las zonas críticas. Bien, ese es, para mí por lo menos, el fundamento o el objetivo
primordial cuando yo estoy diseñando el mapa de riesgo, que sea legible, que tenga una lectura limpia, que sea liviano a la vista y, ¿cierto? Que mi lectura, que es de izquierda a derecha, pueda ser, ¿cierto? Guiada o pueda ser ordenada. Bien. Ya mis estimados, aquí entonces, estimadas, estamos terminando. Esta es la última diapositiva. Muchas gracias. Dice acá, si usted, mire, si usted tiene alguna duda o consulta, si quieren diseñar el mapa de riesgo y necesita a alguien que les oriente, usted puede mandar un correo a contacto yercorrojas@gmail.com y hacemos en conjunto, ¿cierto? Este mapa de riesgo por la módica suma. Ahí debiéramos verlo cuál sería. ¿Vale? Bien, entonces desde ya se agradece el tiempo que estuvieron aquí en esta en este pequeño curso. Espero que les haya o que les sirva. Ya aquí traté de resolver todo lo que tenía relación con la normativa, con lo que es un mapa de riesgo, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Y creo que he planteado todo lo que es importante. Nos estamos viendo entonces en alguna otra oportunidad que les sirva. Difúndanlo, viralícenlo, no sé cómo sea, pero lo importante, perdón, en esto es que puedan, a partir de lo que vieron hoy, diseñar una buena pieza gráfica, un buen mapa de peligros. Que estén bien, se cuidan.